Vivo con mi hermano mayor, a quien llamaremos Alex, en una pequeña casa situada al lado de una carretera. Ambos estamos en nuestros 20 y trabajamos en turnos opuestos. Yo en la mañana y él por la noche. No nos quejamos, ya que esto nos da la oportunidad de tener la casa para nosotros cuando el otro está fuera. Sin embargo, lo que sucedió hace un par de meses todavía me aterra. Un día llegué a casa del trabajo alrededor de las 4 de la tarde. Salí con algunos amigos y regresé alrededor de las 10. Mi hermano ya se había ido a trabajar, así que me quedé solo en casa. Había tenido un día agotador, por lo que no tenía mucho tiempo para relajarme antes de acostarme. Preparé mi almuerzo para el día siguiente y luego me senté en el sofá, intentando relajarme. De repente escuché a alguien entrando por la puerta principal. Me sorprendió, ya que era demasiado temprano para que Alex regresara de su turno. Sin embargo, pensé que quizás había olvidado algo y había vuelto a casa por su almuerzo. Después de un momento, me quedé dormido nuevamente. Al día siguiente, me desperté y me preparé para ir al trabajo. Preparé mi almuerzo que había empacado la noche anterior y fui a la nevera a buscarlo, pero para mi sorpresa, había desaparecido. Inmediatamente pensé que Alex probablemente lo había llevado por error la noche anterior. Sin darle más importancia salí a trabajar y durante mi almuerzo compré comida rápida en lugar de lo que había preparado. Esa noche, al volver a casa, noté que mi hermano aún no había regresado. Quería avisarle que no debía tomar nada de la nevera, ya que las cosas del fondo eran mías. Pasé aproximadamente una hora limpiando la cocina y preparando mi almuerzo para el día siguiente. Luego me tumbé en el sofá para descansar un poco. Alrededor de las 8 de la noche, me di cuenta de que Alex había vuelto en algún momento, pero que ya se había marchado nuevamente a trabajar. Calenté algunas sobras para cenar y vi una película en mi habitación para pasar el tiempo. Me quedé dormido a la hora habitual, pero me desperté en medio de la noche. Eran un poco antes de las 3 de la mañana cuando escuché la puerta principal cerrarse. Pensé que Alex había entrado. Todavía medio dormido, alcancé mi teléfono y le envié un mensaje de texto pidiéndole que no tomara mi comida. Estaba demasiado cansado para levantarme y hablar con él en persona. Recibí una respuesta que me desconcertó. Solo tenía unos signos de interrogación, como si no entendiera lo que le decía. Esto me pareció extraño, así que decidí levantarme y buscarlo. Salí de mi habitación y me dirigí a la cocina, donde pensé que estaría, pero para mi sorpresa no estaba allí. Fui a la sala de estar y vi a un extraño sentado en una de nuestras sillas. Estaba vestido con ropa desgastada y tenía una mirada perturbadora en sus ojos. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. En la mesa frente a él había comida que había sacado de nuestra nevera y despensa. En un instante, el hombre se levantó rápidamente y vi que tenía un cuchillo en la mano. Sin pensarlo, di media vuelta y corrí hacia la puerta principal. No lo escuché seguirme, pero el miedo me inundó. Estaba afuera, en estado de shock, mientras llamaba a Alex. Le expliqué la situación y él me dijo que llamara a la policía de inmediato. Durante mi conversación con él, vi al hombre aparecer en la puerta principal y luego cerrarla de un golpe, como si quisiera mantenerme fuera de mi propia casa. La policía llegó rápidamente y logró detenerlo después de unos minutos. Pude verlo mientras lo metían en el coche patrulla y en ese momento supe que estaba completamente desquiciado. Al parecer nunca tuvo la intención de abandonar nuestra casa, incluso afirmó que era su hogar. Aún no sabemos cómo logró entrar, pero cambiamos las cerraduras de inmediato. Es fácil suponer lo que habría hecho con ese cuchillo. Probablemente pensó que solo estaba Alex en la casa, por eso entró en medio de la noche. Si no me hubiera despertado y lo hubiera visto, mi hermano habría corrido un gran peligro al regresar del trabajo, y yo también habría estado en una situación muy comprometida. Historia 2. El año pasado estuve cuidando la casa de uno de mis amigos más cercanos, a quien llamaremos Daniel. Tenía algunos reptiles y peces que necesitaban ser alimentados, además de varias plantas de interior que requerían riego. Daniel y su familia estaban de viaje por negocios durante 2 semanas, así que accedí encantado a cuidar de todo mientras estaban fuera. Su casa era mucho más hermosa que mi pequeño apartamento, así que realmente estaba disfrutando de la experiencia. La primera semana transcurrió sin incidentes, y era como estar en un refugio de lujo. Sin embargo, una noche, mientras estaba sentado en la cocina, escuché una tos resonante justo afuera de la casa.
Me asustó mucho, ya que sonaba tan cerca, justo en la puerta trasera. Rápidamente me acerqué y encendí las luces exteriores para indicar que estaba en casa. Esperé un momento, y cuando finalmente miré por la ventana, la persona que había estado allí había desaparecido. Me quedé preguntándome por qué alguien habría estado merodeando por ahí en primer lugar. Después de eso, fui muy cauteloso, pero no ocurrió nada más extraño. Eran alrededor de las 7 de la tarde y no tenía nada preparado para cenar, así que decidí salir a buscar comida. Al salir noté unas huellas en el césped. La hierba estaba aplastada y había un camino claro por donde alguien había caminado. Decidí seguirlo desde la acera hasta la parte trasera de la casa y luego de vuelta a la acera. Subí a mi coche y me fui a buscar algo de comer, pero no podía entender por qué alguien habría estado caminando por allí. Simplemente no tenía sentido. Cuando regresé, realicé una rápida inspección en el jardín por si había más huellas, pero no encontré nada. Regresé adentro y me senté a ver televisión. Tras aproximadamente una hora, empecé a sentirme cansado, así que apagué el televisor y me acosté, jugueteando con mi teléfono antes de quedarme dormido. Fue entonces cuando volví a escuchar ruidos afuera. Esta vez, oí pasos en el jardín delantero. Escuché cómo se acercaban a la puerta principal y luego giraban hacia la puerta trasera. Me sentí más alerta al escuchar el sonido de la puerta trasera, como si intentaran abrirla. Subí rápidamente las escaleras, encendí las luces de la planta baja y miré desde arriba. La persona se detuvo. Descendí unos escalones y miré por la barandilla hacia la puerta trasera. No había nadie allí y eso me aterrorizó aún más. Su desaparición era inquietante. Pasaron unos minutos en un silencio inquietante, solo interrumpido por el sonido del viento afuera. Entonces, de repente, escuché un fuerte golpe desde abajo. Corrí hacia la habitación de Daniel y encontré todo hecho un desastre. Las cosas estaban volcadas, quebradas y esparcidas por el suelo. Llamé a la policía, aunque me preocupaba que no llegaran a tiempo. Sentí un nudo en el estómago al escuchar pasos subiendo las escaleras. El intruso entró en la habitación donde estaba, con la cara cubierta por una máscara y una sudadera con capucha, sosteniendo un bate de béisbol de metal. Yo estaba en un rincón paralizado de miedo y sin saber qué hacer. El hombre no me miró, pero comenzó a destrozar la habitación, rompiendo cosas y golpeando las paredes. Ignoró por completo mi presencia. Finalmente salió de la habitación y pasó a la siguiente. Después de eso bajó las escaleras y salió de la casa. Me quedé en el mismo lugar donde había estado todo el tiempo, aturdido. Luego la policía llegó, y al día siguiente Daniel y su familia regresaron anticipadamente para afrontar la situación. La casa estaba en un estado lamentable, pero afortunadamente no faltaba nada. Los agentes de policía comentaron que, probablemente, el intruso conocía a Daniel y tenía algún tipo de resentimiento hacia él. Sin embargo, no podía pensar en nadie que pudiera tener motivos para hacer algo así. Intenté describir al hombre, pero estaba completamente cubierto, así que no pude proporcionar mucha información. La parte más aterradora de todo fue que el intruso me ignoró por completo, actuando con una confianza inquietante. Hasta el día de hoy no ha vuelto a la casa, y sus motivos siguen siendo un misterio. Historia 3. En una pequeña ciudad conocida por su tranquilidad, se alzaba una antigua mansión cubierta de hiedra y con ventanas polvorientas que parecían mirar hacia el alma de quienes se atrevían a cruzar su umbral. La mansión, conocida como la Casa de los Lamentos, había sido el escenario de sucesos oscuros y misteriosos que resonaban en la memoria colectiva de la comunidad. Se decía que aquellos que entraban nunca regresaban igual, y muchos evitaban hablar de ella. Elena, una joven periodista recién llegada al pueblo, estaba decidida a desentrañar la verdad detrás de las historias que envolvían la mansión. Había oído rumores sobre la desaparición de la familia que una vez habitó allí, y sobre las extrañas apariciones que se reportaban en la zona. Sin embargo, su determinación era más fuerte que su miedo. Una fría noche de octubre, Elena se armó de valor y se dirigió a la mansión, llevando consigo una linterna, una cámara y su grabadora. Las hojas crujían bajo sus pies mientras avanzaba por el sendero que conducía a la entrada. La luna llena iluminaba la casa, proyectando sombras siniestras que danzaban a su alrededor. Al llegar a la puerta principal notó que estaba entreabierta, como si alguien la hubiera estado esperando. Su corazón latía con fuerza,
pero la curiosidad la empujó a entrar. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío la envolvió y un escalofrío recorrió su espalda. El interior de la mansión era tan sombrío como se había imaginado. El olor a moho y a madera envejecida llenaba el aire, y las paredes estaban cubiertas de polvo. Con la linterna en mano comenzó a explorar. Las habitaciones estaban vacías, adornadas con muebles cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas atrapados en el tiempo. Mientras avanzaba por el vestíbulo, escuchó un susurro a sus espaldas. Se detuvo en seco, pero al voltear solo encontró el silencio. Solo mi imaginación, pensó para sí misma. Elena subió las escaleras que crujían ominosamente bajo su peso. En el segundo piso encontró una puerta entreabierta. A medida que se acercaba, sintió que una presencia la observaba. Con un profundo aliento empujó la puerta y entró. La habitación era un antiguo estudio, con estanterías llenas de libros y un escritorio cubierto de papeles amarillentos. Una ventana abierta dejaba entrar una brisa helada. Mientras revisaba los documentos, encontró un diario desgastado que pertenecía a la madre de la familia. Las páginas estaban llenas de descripciones de la vida cotidiana, pero a medida que leía el tono se volvía más sombrío. Hablaba de voces susurrantes que la mantenían despierta por la noche y de una sombra oscura que parecía acechar a la familia. La última entrada era particularmente inquietante. No podemos quedarnos aquí. La casa nos quiere, nos está atrapando. De repente un golpe resonó en la habitación y Elena se sobresaltó. La puerta se cerró de golpe tras ella. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la salida, pero la puerta no se movía. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en la oscuridad. El pánico comenzó a apoderarse de ella mientras buscaba a tientas la manija, pero no podía abrirla. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz se perdió en el silencio. A medida que la oscuridad la envolvía, escuchó un susurro cerca de su oído. «¿Por qué has venido? No deberías estar aquí». La voz era grave, casi melancólica, y Elena sintió un frío que le atravesaba el cuerpo. En ese momento comprendió que no estaba sola. Con un último esfuerzo empujó la puerta con todas sus fuerzas, y ésta se abrió de golpe, lanzándola hacia atrás. Se levantó rápidamente y salió corriendo por el pasillo, sus pasos resonando en las paredes vacías. Cada sombra parecía cobrar vida, y los susurros se intensificaban, llenando su mente con palabras ininteligibles. Bajó las escaleras y se dirigió hacia la salida, pero las puertas parecían estar selladas. Desesperada buscó una ventana, y al encontrar una luchó por abrirla. En su mente sabía que debía escapar, pero la sombra oscura parecía haber tomado forma en el umbral de la puerta. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la ventana cedió. Saltó hacia el exterior, aterrizando en el suelo cubierto de hojas. El aire frío la golpeó, y sin mirar atrás, comenzó a correr hacia la salida de la propiedad. No se detuvo hasta que llegó a la calle principal, donde la luz de la luna iluminaba el camino. Elena sabía que debía regresar al pueblo, pero no podía sacudirse la sensación de que algo la estaba siguiendo. Los susurros resonaban en su mente, y cada sombra parecía moverse con un propósito. Finalmente llegó a su hotel, y al cerrar la puerta de su habitación, se sintió aliviada, pero aún asustada. A la mañana siguiente, se reunió con algunos lugareños para hablar sobre su experiencia. Al compartir su historia, se encontró con miradas de incredulidad y miedo. Un anciano del pueblo, con una voz temblorosa, se acercó a ella. «No deberías haber entrado en esa casa. La familia que allí vivía desapareció hace años, y los que han intentado descubrir la verdad han sido atraídos por la misma sombra. Esa casa no olvida, y ella guarda sus secretos celosamente». Elena decidió que debía investigar más a fondo. Aquel día se dirigió a la biblioteca del pueblo y comenzó a buscar información sobre la familia que había vivido en la mansión. A medida que leía, descubrió que el padre había sido un hombre muy respetado en la comunidad, pero tras la desaparición de su esposa e hijos, se volvió recluso y extraño. Las leyendas hablaban de rituales oscuros y de una búsqueda desesperada por recuperar lo que había perdido. Mientras recopilaba información, se encontró con una foto de la familia, y sus ojos se fijaron en la madre. Tenía una mirada distante, como si mirara a través de la cámara, y una leve sombra parecía seguirla. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche, decidida a obtener más respuestas, regresó a la mansión. Llevaba consigo una linterna nueva y una grabadora.
Al entrar, sintió que el aire estaba cargado de tensión. Las sombras parecían más densas y el silencio más opresivo. Con cada paso que daba, el eco de su respiración resonaba en el vacío. Esta vez, se dirigió directamente al estudio. Las páginas del diario aún estaban sobre la mesa, y al revisarlas sintió que una presencia la observaba. Con la grabadora en mano, comenzó a grabar su voz, buscando alguna respuesta. «Si hay alguien aquí, por favor, háblame», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Quiero entender lo que sucedió». Un viento helado recorrió la habitación, y el sonido de risas infantiles llenó el aire. «Juega con nosotros, Elena», resonó en sus oídos. Con cada risa, la temperatura descendía y la habitación parecía oscilar entre la realidad y un abismo oscuro. «No estoy aquí para jugar, solo quiero entender», dijo, sintiendo cómo las sombras empezaban a tomar forma a su alrededor. La voz se tornó más insistente. Ven a jugar con nosotros». En ese momento vio a los niños, figuras etéreas con rostros pálidos, que se desvanecían y aparecían en la penumbra. «¿Dónde están sus padres?», preguntó, pero los niños solo sonrieron y continuaron jugando como si no la escucharan. Elena sintió que la locura la envolvía. «Quiero saber la verdad», gritó, y las risas se convirtieron en un eco perturbador. Fue entonces cuando la sombra más oscura apareció detrás de ella, una figura imponente que parecía absorber la luz. Elena giró sobre sí misma y se encontró cara a cara con el hombre de la foto, su rostro distorsionado por el dolor y la desesperación. «¿Por qué viniste? No puedes escapar de aquí», dijo con una voz que resonaba con una tristeza abrumadora. Su mirada, una mezcla de ira y dolor, perforó el alma de Elena. «No deberías haber venido». Elena dio un paso atrás aterrorizada. «Yo solo quiero ayudar», suplicó, pero la sombra del hombre se acercó. «La casa no necesita ayuda, solo quiere más». De repente la habitación comenzó a girar. Las sombras la atrapaban, y la risa de los niños resonaba como un canto de sirena. Elena sintió que caía, siendo arrastrada hacia la oscuridad. En un instante de claridad, comprendió que la mansión no solo guardaba secretos, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperación. Con un último esfuerzo logró salir del trance. Corrió hacia la puerta, pero las sombras la seguían tratando de atraparla. Con el corazón en la garganta, se lanzó por las escaleras y finalmente atravesó la puerta principal, sintiendo la luz de la luna envolverla como un manto protector. Una vez afuera, se dio la vuelta y vio cómo las sombras se agolpaban en el interior de la mansión, como si la casa misma estuviera respirando. Elena se dio cuenta de que había despertado algo que estaba mejor dejado dormido. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los niños y la desesperación del padre. Los susurros no cesaban. La casa parecía llamarla de nuevo. Decidida a terminar con esto, regresó al pueblo y habló con el anciano nuevamente. «Necesito saber cómo detener esto. No puedo seguir así», le dijo, su voz temblorosa. El anciano asintió, comprendiendo su desesperación. «La única manera de romper el ciclo es enfrentarse a la sombra. Debes volver a la casa y liberarla de su carga». Elena, aunque aterrorizada, sabía que no podía huir. Así que, armada de un nuevo propósito, regresó a la mansión al amanecer. Esta vez llevaba consigo una vela y una pequeña estatuilla que había encontrado en la biblioteca. Era un amuleto de protección, y sentía que podría ser la clave para liberar a las almas atrapadas. Al entrar, sintió el aire pesado, como si la casa la estuviera retando. Sin embargo, no se detuvo. Se dirigió al estudio y al encender la vela, sintió una calidez a su alrededor. Con la estatuilla en mano, comenzó a hablar en voz alta. «Si hay alguien aquí, quiero ayudarles. No tienen que sufrir más», declaró, su voz resonando en el silencio. «Estoy aquí para liberarles». A medida que hablaba, las sombras comenzaron a moverse, y los ecos de las risas infantiles resonaban en el aire. «Ayúdanos, ayúdanos», gritaron en un susurro colectivo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. La figura del padre apareció una vez más, su rostro lleno de desesperación. «Lárgate de aquí», gritó. «No puedes salvarnos». Pero Elena no se echó atrás. «No, tengo que hacerlo. Sé que están atrapados aquí. Deben dejar ir el dolor». El aire se volvió frío y una tempestad de viento azotó el estudio.
Las sombras danzaban alrededor de ella, pero ella se mantuvo firme. Levantó la estatuilla y continuó hablando. Los invito a que se vayan, que encuentren la paz que merecen. No están solos. Las risas se transformaron en llantos y los niños aparecieron de nuevo, sus ojos tristes mirándola. ¿Nos ayudarás?, preguntaron, y el corazón de Elena se rompió al ver su sufrimiento. Con un último esfuerzo, Elena cerró los ojos y se concentró. Libero sus almas. Que encuentren la luz y la paz. Dejen de sufrir en esta casa. El viento se intensificó y las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura del padre dio un paso adelante, su rostro cambiando de furia a agradecimiento. «Gracias», murmuró antes de desvanecerse en la penumbra. Elena sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo mientras las risas infantiles se desvanecían, transformándose en un suave susurro. La casa dejó de temblar, y un silencio reconfortante se apoderó del lugar. Al salir sintió que un peso se levantaba de su pecho. Había enfrentado su miedo y, al hacerlo, liberado a las almas atrapadas en la mansión. La casa de los lamentos ya no era un lugar de sufrimiento, sino un refugio de paz. Al regresar al pueblo, las historias de la mansión comenzaron a cambiar. Las personas hablaban de la valentía de Elena y de cómo había enfrentado la sombra del pasado. La casa, una vez temida, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Con el tiempo, Elena se convirtió en una figura conocida en la comunidad, no solo por su valentía, sino por su deseo de ayudar a aquellos que aún estaban atrapados en sus propios miedos. Aunque las sombras nunca desaparecieron por completo, había encontrado una manera de vivir con ellas, recordando que incluso en la oscuridad, siempre había una luz que podía guiar el camino hacia la libertad. Historia 4. El frío del invierno se cernía sobre el pequeño pueblo de Riverton. Las calles estaban desiertas y la escasa luz de las farolas apenas lograba penetrar la espesa neblina. Aquel era un lugar conocido por sus leyendas inquietantes, pero aquella noche, la mayoría de los residentes se habían refugiado en sus hogares, ignorando la advertencia del anciano del pueblo. No salgan después de la medianoche, o el susurro vendrá por ustedes. Alice, una joven periodista recién llegada al pueblo, no creía en supersticiones. Había venido a Riverton para investigar la extraña desaparición de varias personas en el último año, y su curiosidad la llevaba a explorar el área, especialmente las historias que giraban en torno al bosque cercano. Sin embargo, a medida que el reloj se acercaba a la medianoche, comenzó a sentir una inquietante presión en el aire. Decidida a seguir su instinto periodístico, se adentró en el bosque, armada con una linterna y su grabadora. Las ramas crujían bajo sus pies, y el viento susurraba a través de los árboles, creando una melodía escalofriante. A pesar del frío, la adrenalina la mantenía alerta. Mientras se adentraba más en el bosque, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó las advertencias de los lugareños, pero la emoción de la investigación la impulsaba. Fue entonces cuando escuchó un murmullo, suave al principio pero que crecía en intensidad. «Alice», llamaba la voz, un susurro que parecía venir de todas partes. «¿Quién está ahí?», gritó, girando en círculos, iluminando con la linterna las sombras de los árboles. «Muéstrate». Pero la voz se desvaneció, dejándola con un nudo en el estómago. Su instinto le decía que era hora de regresar, pero la curiosidad la mantenía atada al lugar. Avanzó hacia un claro, donde la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas muertas. En el centro, había un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y enredaderas. En su interior, encontró objetos personales, una bufanda, un reloj, una foto desgastada de una pareja. Una sensación de angustia la invadió al comprender que esos objetos pertenecían a las personas desaparecidas. «¿Qué es esto?», se preguntó, grabando sus descubrimientos. De repente el viento se intensificó y el susurro regresó, más fuerte y más insistente. «Alice, ven a jugar». La voz era un eco de risas infantiles, y el pánico comenzó a apoderarse de ella. Alice se dio la vuelta, pero antes de que pudiera dar un paso, la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad la envolvió, y el frío caló en sus huesos. Sintió que algo se movía entre los árboles, algo que la estaba observando. Con el corazón latiendo desbocado, encendió su teléfono y trató de encontrar el camino de regreso. Mientras caminaba,
El susurro se convirtió en un coro de risas, resonando en su mente. «Juega con nosotros, Alice. No te vayas». La desesperación la invadió. Se sintió atrapada en un laberinto de sombras. Finalmente logró encontrar el camino hacia la salida, pero el bosque parecía haberse transformado. Cada árbol se alzaba como un guardián de secretos oscuros. Cuando finalmente llegó a su automóvil, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado dentro. Miró a su alrededor, pero no había señales de vida. Con un último vistazo al bosque, se apresuró a subir y cerró la puerta con un golpe seco. Sin embargo, el eco de las risas seguía resonando en su cabeza. Al regresar a su hotel, intentó tranquilizarse, pero esa noche el sueño no llegó. Las voces seguían atormentándola. En su mente se repetían las advertencias del anciano y las historias de desapariciones. Estaba decidida a descubrir la verdad. A la mañana siguiente, se reunió con el anciano del pueblo, un hombre de ojos profundos y voz temblorosa. «Escuché lo que pasó anoche», dijo mirándola fijamente. «El susurro no perdona a los curiosos. ¿Encontraste algo en el bosque?» Alice le mostró la foto que había encontrado, y el anciano palideció. «Esa es la pareja que desapareció hace 2 años. Fueron los primeros. Siempre hay un precio que pagar por la curiosidad. No te acerques al altar». Desesperada por obtener más respuestas, Alice decidió investigar la historia del susurro. A lo largo del día, recopiló información en la biblioteca del pueblo y descubrió que, según las leyendas, el susurro era el espíritu de un niño que había perdido la vida en el bosque, buscando compañía en la soledad. Aquellos que escuchaban su llamado eran atraídos hacia él y nunca volvían. La tarde se convirtió en noche, y el miedo comenzó a apoderarse de ella nuevamente. No podía sacudirse la sensación de que el susurro estaba cerca, que estaba esperando su regreso. Finalmente decidió que tenía que volver al bosque, esta vez con una grabadora y un plan. Regresó al mismo lugar, el claro donde había encontrado el altar. «Estoy aquí», gritó desafiando a las sombras. «Si tienes algo que decir, manifiéstate». El silencio se apoderó del lugar. Entonces, de la nada, el susurro volvió, como un murmullo acariciando su piel. «Alice, ven a jugar, ven a nosotros». Los ojos de Alice se agrandaron de terror. «No», gritó, «no jugaré contigo». Pero el susurro se intensificó y de pronto una figura se materializó entre los árboles, una figura pequeña, con una sonrisa triste y ojos vacíos. Era un niño, su rostro demacrado y sus ropas rasgadas. «¿Por qué no juegas, Alice? Todos juegan aquí. Es divertido». El horror se apoderó de ella mientras el niño se acercaba. «No, aléjate», gritó, pero las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. «Ayúdame, ayúdame», suplicó, pero el niño solo sonrió, extendiendo su mano. Alice sintió que algo la atraía hacia él, una fuerza oscura que amenazaba con consumirla. Sin embargo, en un último intento por escapar, giró sobre sus talones y corrió hacia el altar. La energía en el aire se volvió eléctrica, y las risas se transformaron en gritos de desesperación. Desesperada, comenzó a destruir los objetos que había encontrado en el altar, rompiendo la muñeca, arrojando la bufanda al fuego que había comenzado a arder en el altar. «¡Libérense! ¡Libérense!», gritó, pero el susurro resonaba en su mente, cada vez más fuerte. El niño avanzaba hacia ella. Su sonrisa se tornó en una mueca. «No puedes irte, Alice. Te necesitamos aquí». Con un último esfuerzo, Alice sacó su grabadora y comenzó a grabar. «Esto es para todos los que desaparecieron, para que sepan que no están solos. No dejen que el susurro los atrape». De repente el aire se volvió pesado y oscuro. Alice sintió como la energía se intensificaba, y la figura del niño se transformó en un torbellino de sombras. «No, no te lleves a nadie más», gritó, mientras el viento aullaba a su alrededor. Las sombras la rodearon, pero ella se mantuvo firme. «No, no me llevarás», gritó. Entonces, con un grito final, arrojó la grabadora al fuego. En ese instante, la casa estalló en una explosión de luz, y el bosque pareció temblar. Alice cayó de rodillas y las sombras comenzaron a desvanecerse. El susurro se convirtió en un eco distante. Las risas se convirtieron en un lamento, y el niño desapareció en un destello. Con un último suspiro, la calma regresó al bosque. Alice, aún temblando, se levantó y salió corriendo, dejando el altar atrás.
Sabía que había liberado a las almas atrapadas, pero el precio había sido alto. Al llegar a su automóvil, su corazón latía desbocado. La linterna parpadeó una vez más y mientras miraba hacia atrás, vio una figura parada en la distancia. Era el niño, su mirada ahora serena, con un gesto de despedida. Alice condujo a toda velocidad de regreso a Riverton, sintiendo que el susurro aún la observaba desde la distancia. Había escapado, pero sabía que su experiencia la marcaría para siempre. Aunque había liberado a las almas, el susurro seguiría acechando a aquellos que osaran entrar en su dominio. La noticia de su descubrimiento se extendió rápidamente por el pueblo, y aunque algunos creyeron en su historia, otros se mostraron escépticos. Pero había algo que nunca olvidaría. El susurro no se había ido, y siempre estaría esperando en las sombras, listo para atraer a nuevos curiosos a su oscuro reino. Historia 5. La lluvia caía incesantemente, haciendo que la oscuridad se adensara aún más en la pequeña ciudad de Millstone. Era una de esas noches en las que la neblina se deslizaba por las calles vacías, y cada rincón parecía susurrar secretos oscuros. A medida que la noche avanzaba, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido del agua al chocar contra el pavimento. En una de esas casas al borde del pueblo, Sarah se encontraba sola. Era una joven de 25 años que había decidido mudarse a Millstone para comenzar una nueva vida. Sin embargo, a pesar de su valentía, la soledad de la casa antigua la inquietaba. Había rumores sobre su historia. Algunos hablaban de un antiguo propietario que había desaparecido sin dejar rastro. Otros afirmaban que la casa estaba maldita. Esa noche, después de un día agotador de desempacar cajas, decidió relajarse viendo la televisión. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la sensación de inquietud crecía. Miró por la ventana, viendo cómo las sombras se alargaban y los árboles se movían bajo el viento. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente del piso superior. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas de madera. «Es solo el viento», se dijo a sí misma tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. Sin embargo, el sonido se repitió, esta vez más fuerte. Con el corazón latiendo aceleradamente, decidió que tenía que investigar. Subió las escaleras, cada paso resonando en el silencio. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las puertas estaban cerradas, y la única luz provenía de la lámpara que iluminaba el final del pasillo. Se acercó a la primera habitación, abriendo lentamente la puerta. La habitación estaba vacía, pero había una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, su teléfono vibró en el bolsillo. Se apresuró a sacarlo y vio que era un mensaje de texto de su mejor amiga, Ana. «¿Cómo va tu primera noche en la nueva casa?». Sarah sonrió y empezó a responderle, pero de repente un sonido sordo retumbó en la casa como un golpe fuerte. La risa que había estado sintiendo se desvaneció al instante. «Es solo el viejo edificio», pensó, pero la inquietud se intensificó. Volvió a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que la puerta de la habitación de al lado estaba entreabierta. Sin pensarlo, se acercó y empujó la puerta. La habitación estaba oscura y desordenada, con muebles cubiertos de sábanas blancas. Sin embargo, había algo en la esquina que la hizo detenerse. Un espejo antiguo que reflejaba la tenue luz del pasillo. Cuando se acercó al espejo, notó que estaba empañado, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. «Raro», murmuró para sí misma. Mientras lo limpiaba con la mano, vio un reflejo detrás de ella, una sombra que se movía rápidamente fuera de su campo de visión. Se giró de inmediato, pero no había nada. La adrenalina comenzó a bombear en su sistema. «Tal vez debería irme a la cama», pensó. Pero antes de hacerlo, decidió revisar las ventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Caminó por la casa, y en cada habitación sentía la presión del silencio. Finalmente llegó a la última habitación, un pequeño cuarto que parecía un estudio. Allí, encontró un viejo teléfono de disco. «¿Qué hace esto aquí?», se preguntó, sintiendo una curiosidad extraña. Sin pensarlo dos veces, levantó el teléfono y para su sorpresa estaba conectado. Decidió marcar un número al azar, riéndose de la idea de que alguien podría responder. Marcó un número y al tercer timbre alguien contestó. «¿Hola?»,
dijo una voz apagada y temblorosa. Sara se quedó paralizada sin poder responder. La voz del otro lado era rasposa, como si hubiera estado llorando. Después de un momento, la voz continuó. ¿Me escuchas? Por favor, ayúdame, no puedo salir, estoy atrapada. El terror se apoderó de Sara. ¿Atrapada? ¿Quién eres?, preguntó, sintiendo cómo su voz temblaba. Estoy en la casa, respondió la voz. En el sótano. No puedo salir. Ayúdame, por favor. El corazón de Sara latía con fuerza. No hay nadie aquí, dijo con la esperanza de que fuera una broma. Pero la voz insistió. No, no puedes dejarme aquí. La oscuridad viene por mí. Sara colgó rápidamente el teléfono, el pánico llenando su pecho. Se dio cuenta de que debía salir de la casa. Con la adrenalina a tope, bajó las escaleras, pero al llegar al vestíbulo, notó que la puerta principal estaba entreabierta. Una ráfaga de aire frío la hizo detenerse. ¿Qué está pasando?, pensó, pero no podía quedarse ahí. Cuando intentó salir, se dio cuenta de que la puerta no se abría. Estaba atrapada. «Déjame salir», gritó, pero el silencio de la casa la envolvió. Regresó corriendo al salón y al mirar a su alrededor, notó que las sombras parecían moverse, alargándose y encogiéndose, como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando recordó el teléfono de disco. Si hay alguien en el sótano, tal vez necesite ayuda, pensó. A pesar del miedo, la curiosidad la llevó de regreso al estudio. Sin embargo, antes de llegar, escuchó un susurro detrás de ella. «Sara», llamó la voz suave y seductora. «¿Quién está ahí?», gritó girándose, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, y la oscuridad se sentía cada vez más opresiva. Decidió que tenía que encontrar al dueño de la voz. Si había alguien atrapado, debía ayudarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó las escaleras hacia el sótano. Las escaleras crujieron bajo su peso, y al llegar al último peldaño, la oscuridad la envolvió. En el fondo del sótano había un pequeño rincón donde la luz apenas llegaba. Con la linterna iluminó el área, y en ese momento, vio una sombra en la esquina. «¿Hola? ¿Eres tú?», preguntó temblando. La sombra se movió, y la voz apareció de nuevo. «Ayúdame, por favor, no puedo respirar». Sara se acercó, pero al iluminar con la linterna, se dio cuenta de que no había nadie allí, solo un viejo baúl cubierto de polvo. Temiendo lo que podría encontrar, se acercó al baúl y lo abrió lentamente. Dentro encontró una muñeca rota con los ojos desiguales y una sonrisa torcida. «No, no puede ser esto», murmuró, sintiéndose cada vez más inquieta. La muñeca parecía tener vida propia, y en su mente, las palabras «no puedo respirar» resonaban con fuerza. En ese instante un frío abrumador la atravesó. «Sara», susurró la voz nuevamente, esta vez más cerca. «¿Por qué no me ayudas?». «Déjame en paz», gritó, sintiendo cómo el miedo la paralizaba. La muñeca parecía sonreírle, y de repente el sótano se llenó de risas infantiles, burlonas y crueles. Sara retrocedió, pero la oscuridad la atrapó. Las sombras se cerraban a su alrededor, y la voz se hacía cada vez más fuerte. «No puedes escapar, nunca podrás escapar». Desesperada salió corriendo del sótano, tropezando con los escalones. La casa parecía cobrar vida, los muros se cerraban, y la puerta principal aún se negaba a abrirse. Las risas resonaban en su mente, convirtiéndose en gritos ensordecedores. Con lágrimas en los ojos llegó al vestíbulo y buscó la forma de salir. De repente el teléfono volvió a sonar. Era un sonido penetrante que resonó en la casa. Sin pensarlo lo levantó y para su sorpresa la misma voz contestó. «Sara, por favor, ayúdame», dijo la voz, esta vez llena de desesperación. «No puedo quedarme aquí, la oscuridad me está atrapando». «¿Qué estás diciendo?», preguntó el pánico inundando su mente. «La casa se alimenta de ti, no puedes quedarte aquí, tienes que salir», gritó la voz, y en ese instante, la luz del salón comenzó a parpadear. «No, no puedo salir», murmuró Sara, sintiendo que la casa la mantenía atrapada. De repente las luces estallaron y la oscuridad la envolvió. Se sintió desvanecerse, atrapada en una pesadilla sin fin. Cuando volvió en sí, estaba en el sótano, pero esta vez no había nada. No había sombras, no había risas, solo un profundo silencio. Se levantó lentamente, y al mirar a su alrededor, la muñeca había desaparecido. El baúl estaba cerrado,
y el aire era denso y pesado. De repente, una ráfaga de aire helado la envolvió y la voz sonó de nuevo. «Ya es demasiado tarde. La casa es tu hogar ahora», gritó, pero el eco de su voz se perdió en la oscuridad. Intentó correr hacia la escalera, pero las sombras la atraparon. La casa había ganado. A la mañana siguiente los vecinos la encontraron sentada en la entrada, con la mirada vacía y la muñeca rota en sus brazos. La casa seguía en pie, silenciosa, esperando a su próxima víctima. Historia 6. La noche se cernía sobre la pequeña ciudad de Ravenswood, envolviendo cada rincón en un manto de oscuridad que parecía tener vida propia. En una de las calles más antiguas, una casa de madera se alzaba solitaria, su fachada desgastada y su jardín descuidado, como si el tiempo la hubiera olvidado. Los habitantes de la ciudad evitaban pasar cerca de ella, susurrando historias sobre los fenómenos extraños que ocurrían en su interior. Daniel, un joven estudiante de psicología, había escuchado esas historias desde que era niño. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a aceptar el desafío de pasar una noche en la casa. Con su cámara en mano y una linterna, se propuso grabar cualquier actividad paranormal que pudiera captar. Era un proyecto para su clase sobre fenómenos inexplicables, y aunque le inquietaba la idea de estar solo en un lugar tan temido, la emoción de lo desconocido lo impulsó a seguir adelante. Cuando llegó, el aire se sentía diferente. La casa parecía respirar como si estuviera viva. El sonido de sus pasos resonaba en el porche de madera, y al abrir la puerta, un chirrido agudo llenó el silencio. Una ráfaga de aire frío lo recibió, y la oscuridad lo envolvió al instante. Con la linterna iluminando el pasillo, Daniel comenzó a explorar. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y una sensación de abandono llenaba el ambiente. Sin embargo, había algo más, una extraña tensión en el aire como si algo lo estuviera observando. Al dar unos pasos, un golpe sordo resonó desde la planta superior. Su corazón se aceleró, pero su curiosidad lo llevó a investigar. Subió las escaleras, cada paso crujía bajo su peso. Al llegar al segundo piso, encontró una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y una sombra oscura parecía moverse en su interior. Se acercó lentamente, empujando la puerta. La habitación estaba vacía, pero una ráfaga de aire frío hizo que se le erizara la piel. «Solo es el viento», se dijo a sí mismo, tratando de calmar su nerviosismo. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda. Al girar sobre sus talones para salir, notó una figura oscura en el espejo que colgaba en la pared. La imagen era fugaz, casi como una ilusión, pero lo suficiente para que su corazón se detuviera por un instante. Sin embargo, no podía permitir que el miedo lo detuviera. Siguió explorando la casa, documentando todo con su cámara. Las horas pasaban, y la oscuridad se hacía más profunda. Cada crujido de la casa y cada sombra parecían cobrar vida, susurrando secretos olvidados. Al llegar la medianoche comenzó a sentir que algo no estaba bien. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. En el comedor, una antigua mesa de madera estaba cubierta de polvo y telarañas. A su lado, un viejo reloj de pared marcaba el tiempo, aunque las manecillas parecían moverse de manera errática, como si estuvieran fuera de sincronía con el mundo exterior. Mientras ajustaba su cámara para grabar el reloj, escuchó un susurro a sus espaldas. Se dio la vuelta, pero no había nada. El aire estaba en calma, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Decidió que era hora de sentarse un momento y revisar las grabaciones. Mientras miraba los clips, una sombra pasó rápidamente por el marco de la puerta, pero al girarse, no había nadie. Su corazón latía con fuerza, y el sudor comenzaba a empapar su frente. «Esto no es real», se dijo a sí mismo, pero la voz en su mente se desvanecía ante la realidad de la casa. Decidió que era mejor salir un momento al jardín y tomar aire fresco. Cuando salió, el frío de la noche lo envolvió. Sin embargo, el jardín parecía haber cambiado. Las sombras se alargaban y el silencio era abrumador. Al mirar hacia la casa, notó una figura de pie en la ventana de la planta superior. Era un rostro pálido, con ojos oscuros y vacíos que lo observaban fijamente. Daniel sintió que la adrenalina lo impulsaba a correr, pero en lugar de eso levantó la cámara. Quería capturar ese momento, documentar lo que sabía que nadie creería. Pero al presionar el botón, la figura desapareció. En su lugar, solo había oscuridad.
Decidido a confrontar su miedo, volvió a entrar en la casa. Mientras caminaba por el pasillo, una puerta se cerró de golpe detrás de él, resonando como un trueno en el silencio. Se giró, pero no había nadie. La sensación de que algo lo acechaba se intensificó. De repente el reloj del comedor sonó, marcando la 1 de la mañana. El sonido reverberaba por toda la casa, y Daniel se sintió atrapado en una pesadilla. Decidió que necesitaba una prueba de que no estaba solo, así que comenzó a hablar grabando su voz en la cámara. «Si hay alguien aquí, quiero saberlo. Muéstrame que no estoy solo». Un silencio abrumador le respondió. Sin embargo, cuando revisó la grabación, pudo escuchar un susurro bajo, como un eco distante. «Déjalos en paz». La voz era grave y casi familiar, como un eco de recuerdos olvidados. Daniel se estremeció, sintiéndose atrapado en la telaraña de la historia que envolvía aquella casa. Con el pulso acelerado, decidió que ya era suficiente. Tomó su mochila y se dirigió a la salida. Sin embargo, al abrir la puerta, un grito desgarrador resonó en el aire. No era un grito humano, era algo más profundo, algo que venía de la casa. Las paredes parecían vibrar y el suelo tembló bajo sus pies. «No puedo salir», pensó, y la desesperación lo envolvió. Se dio la vuelta para buscar una salida alternativa. La casa ahora parecía un laberinto, las habitaciones cambiando de lugar, como si la casa misma estuviera jugando con él. Al dar la vuelta, se encontró cara a cara con la figura del espejo. Era más que una sombra. Era un reflejo de algo que había sido, un rostro distorsionado por el tiempo. «¿Por qué no me has dejado ir?», preguntó la figura, su voz resonando en la habitación. Daniel sintió que el terror lo consumía. «No soy tú», intentó gritar, pero las palabras se perdieron en el aire. La figura se acercó lentamente, y Daniel retrocedió, atrapado entre la pared y el horror. «Eres parte de mí. Siempre lo has sido», dijo la sombra, y en su mirada había una tristeza profunda, como si arrastrara consigo un peso inmenso. En un intento desesperado, Daniel giró y corrió por el pasillo, buscando una salida. Cada puerta que abría conducía a otra habitación más oscura. Cada esquina parecía llevarlo más profundo en la casa. Finalmente se encontró en el vestíbulo, el reloj sonando nuevamente, marcando la 1:30. Mientras se apuraba hacia la puerta, escuchó una risa. Era una risa suave y burlona, y lo paralizó. Al darse la vuelta vio a un grupo de figuras etéreas flotando en el aire. Eran rostros de personas que había visto en fotos antiguas de la casa. Todos estaban ahí, mirándolo con ojos vacíos, como si esperaran algo de él. «Ven con nosotros», dijeron al unísono, extendiendo las manos. Daniel sintió que su voluntad se desvanecía. Sabía que tenía que salir, que la casa estaba atrapándolo, pero la tristeza en sus ojos lo mantenía atado. «No, no puedo irme», gritó, y con una fuerza renovada corrió hacia la puerta. Sin embargo, las figuras lo rodearon, susurrando: «No puedes escapar de tu destino». Cuando finalmente alcanzó la puerta principal, sintió que algo lo sujetaba del hombro. Se giró y vio a la figura del espejo, su rostro ahora distorsionado en un grito silencioso. Daniel empujó la puerta con todas sus fuerzas y salió al aire libre. El aire frío le golpeó la cara, y la oscuridad de la casa se desvaneció lentamente mientras corría hacia la carretera. Sin embargo, mientras se alejaba, pudo sentir la mirada de las figuras aún en su espalda. Era como si la casa lo llamara, como si una parte de él todavía quisiera regresar. Cuando finalmente llegó a su coche, se apresuró a entrar y encender el motor. Mientras se alejaba, miró hacia atrás, y la casa se alzaba solitaria, envuelta en sombras. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las figuras que lo rodeaban, las voces que susurraban en la oscuridad. A medida que conducía hacia la luz del día, Daniel comprendió que había algo más en la casa que solo un misterio. Era un eco de los recuerdos perdidos, de las almas atrapadas que buscaban liberación, y aunque había escapado, sabía que la experiencia lo había marcado de una manera que nunca podría olvidar. Los días pasaron, pero la sensación de ser observado nunca desapareció. La casa seguía en su mente, como un eco que lo perseguía en la noche. Cada sombra que veía lo hacía recordar la risa burlona y las voces susurrantes. Daniel se preguntaba si alguna vez podría liberarse del peso de su experiencia en Ravenswood. La noche de la revelación estaba detrás de él, pero los ecos de la casa lo seguirían para siempre.
Historia 7. La noche había caído en el pequeño pueblo de Willow Creek, y la oscuridad se extendía como un manto pesado, ahogando los últimos destellos de luz del día. La luna, apenas un delgado arco en el cielo, iluminaba tenuemente las calles desiertas. Era el tipo de noche que parecía susurrar secretos antiguos y temores ocultos. Sam, un joven de 25 años, había decidido pasar el fin de semana en la casa de su abuela, una antigua construcción de madera que había pertenecido a su familia durante generaciones. La casa estaba situada al borde del bosque, un lugar que había sido testigo de innumerables historias, muchas de las cuales eran mejor dejar en el olvido. Mientras Sam desempacaba su maleta, no pudo evitar recordar las advertencias de su madre. No vayas al bosque después de anochecer, hay cosas que no entiendes. Las palabras reverberaron en su mente, pero él era un escéptico. Nunca había creído en cuentos de fantasmas ni en leyendas urbanas. Sin embargo, había algo inquietante en la atmósfera de la casa. Quizás era el crujido de las tablas del suelo o el frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Esa noche, Sam decidió preparar una cena sencilla y sentarse a ver una película en la vieja televisión de tubo. El silencio envolvía la casa, interrumpido solo por el sonido del fuego crepitando en la chimenea. Tras unas horas, sintió que el cansancio comenzaba a apoderarse de él. Se puso en pie y se preparó para ir a la cama, pero antes, decidió salir a la terraza a respirar el aire fresco. El bosque, ahora cubierto de sombras, parecía moverse con vida propia. La brisa suave susurraba entre los árboles, y por un momento, Sam sintió que lo observaban. Se encogió de hombros, riéndose de sí mismo. No había nada allí, solo su imaginación jugando trucos. De regreso en su habitación, se metió en la cama y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su mente, imágenes de la casa y sus alrededores se mezclaban con historias de terror que había escuchado de niño. Después de lo que parecieron horas, finalmente sucumbió al sueño. Esa noche los sueños fueron inquietantes. Una figura oscura apareció en sus visiones, un ser deforme que se movía sin hacer ruido, deslizándose entre los árboles. Sam intentó gritar, pero no podía. La figura se acercaba cada vez más, y un frío helado recorría su cuerpo. En un instante se despertó, empapado en sudor, el corazón latiendo desbocado. Se giró hacia la ventana, pero la oscuridad afuera parecía tan densa que sentía que podía tocarla. Decidió que necesitaba distraerse. Tomó su teléfono para ver la hora. La pantalla brilló y reveló que eran las 3 de la mañana. En ese instante un fuerte golpe resonó en el exterior, un sonido que pareció provenir del bosque. Sam se sentó en la cama paralizado. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se levantó lentamente, los pies descalzos tocando el suelo frío, y se acercó a la ventana. Mirando hacia afuera no vio nada. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujido ocasional de las ramas. Sin embargo, su instinto le decía que no estaba solo. Decidió que debía investigar, aunque una parte de él quería regresar a la cama y olvidarse de todo. Tomó una linterna de la mesita de noche y se dirigió a la puerta. El aire frío lo golpeó al abrirla y se sintió vulnerable al estar solo en la noche. Cada paso que daba hacia el bosque parecía hacer eco en su mente, resonando con la advertencia de su madre. Con la linterna iluminando el camino, se adentró en la oscuridad. El sonido de sus pies sobre las hojas secas era como un tamborileo en la noche, y cada vez que la brisa movía las ramas, sentía que algo lo observaba. Al principio pensó que quizás había sido un animal, algo insignificante, pero mientras caminaba, se dio cuenta de que el bosque tenía una extraña calidad, un aire de expectación que le hacía sentir incómodo. La oscuridad parecía más densa aquí, y la linterna apenas iluminaba a un par de metros frente a él. De repente escuchó un susurro, como si alguien hablara en voz baja a su espalda. Se detuvo en seco y se giró, pero no había nada. Su corazón latía con fuerza y comenzó a pensar que tal vez debería regresar. La curiosidad, sin embargo, lo impulsó a seguir adelante. Después de unos minutos, llegó a un claro en el bosque. La luz de su linterna iluminó un círculo de árboles, y en el centro había una extraña construcción. Era un altar de piedra, cubierto de musgo y lleno de ramas y hojas secas. Sam se acercó, su curiosidad superando su miedo.
Mientras examinaba el altar, notó que había extrañas marcas talladas en la piedra, símbolos que parecían antiguos. Se sentía como un intruso, como si hubiera interrumpido algo sagrado. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche, un sonido que heló su sangre. Sam se giró rápidamente apuntando su linterna hacia el sonido, pero solo encontró la oscuridad. El miedo se apoderó de él. Comenzó a retroceder lentamente, pero el susurro volvió a resonar, esta vez más fuerte y más claro. Ve, ve, parecía decir. Algo dentro de él lo instaba a no ignorar la advertencia. Sam se dio la vuelta y comenzó a correr, el corazón latiendo desbocado, la linterna temblando en su mano. Mientras corría, sintió que algo lo seguía, una presencia oscura que se movía entre los árboles. Los pasos detrás de él eran suaves, casi silenciosos, pero cada vez que se giraba, no había nada. A medida que se acercaba a la casa, el pánico lo consumía. Empujó la puerta y se cerró rápidamente, asegurándola con el pestillo. El interior de la casa parecía más acogedor ahora, pero el miedo seguía presente. Sam se sentó en el sofá, respirando pesadamente, intentando calmarse. Decidió que lo mejor sería intentar dormir y dejar que la noche pasara. Cerró los ojos, pero no pudo encontrar la paz. Los sonidos de la noche parecían amplificarse. El viento ululaba a través de las rendijas, y los crujidos de la casa parecían más pronunciados. Finalmente, sintió que debía hacer algo, así que fue a buscar su teléfono y comprobar si había cobertura. Al encender el teléfono, vio que tenía varias notificaciones, pero antes de que pudiera leerlas, la luz parpadeó y se apagó. Una oleada de desesperación lo inundó. Salió de la habitación, decidido a buscar una linterna de repuesto. Cuando se dirigía a la cocina, notó que la temperatura había bajado drásticamente, y un escalofrío recorrió su espalda. Mientras buscaba en los armarios, un ruido sordo lo hizo girar rápidamente. Era un golpe en la puerta de entrada. Sam se quedó inmóvil, la respiración contenida. ¿Quién podría ser a esa hora? La voz de su madre resonó en su mente, advirtiéndole sobre extraños y peligros en la noche. Con una mezcla de miedo y curiosidad, decidió acercarse. Con un temblor en la mano, abrió la puerta. Al principio no había nada, solo la oscuridad del bosque frente a él. Pero entonces, la figura emergió de las sombras, un hombre alto y delgado con una mirada penetrante. Su rostro era pálido, casi cadavérico, y su presencia emanaba una inquietante calma. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, su voz suave pero cargada de un tono extraño. Sam dudó, preguntándose si debía confiar en este extraño. Me perdí en el bosque. No sabía que había una casa aquí. Necesito ayuda. Sam sintió un impulso de compasión, pero al mismo tiempo, un instinto visceral le decía que había algo peligroso en aquel hombre. Sin embargo, su mente luchaba con la idea de que podría estar solo, atrapado en una noche llena de terrores. Se forzó a hablar. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Buscando respuestas. Hay cosas en la oscuridad que no entiendes, cosas que necesitan ser liberadas. Un escalofrío le recorrió la espalda. No entiendo de qué hablas. Deberías irte. El extraño pareció distraído por un momento, mirando hacia el bosque. No puedes huir de lo que hay en la noche, Sam. La oscuridad siempre encontrará la manera de alcanzarte. Las palabras resonaron en la mente de Sam como un eco de advertencia. Sin poder resistir la tentación, le preguntó, ¿cómo sabes mi nombre? El hombre inclinó la cabeza como si eso no importara. He estado observándote. El bosque no es solo árboles y sombras. Es un mundo que muchos ignoran. No estás a salvo aquí, debes salir. Sam se sintió arrinconado. A pesar de que sus instintos le gritaban que debía cerrar la puerta, se encontró atrapado en la mirada del extraño. ¿Qué quieres decir con eso? Hay un ciclo que debes romper. La casa guarda secretos. Tus antepasados hicieron un pacto y ahora te necesitan para cumplirlo. El sudor goteaba por su frente. ¿Qué pacto? No sé de qué hablas. El hombre sonrió nuevamente, pero esta vez su expresión era casi macabra. Debes enfrentarte a tus miedos, Sam. La oscuridad siempre cobrará su precio. Sam, asustado, cerró la puerta y corrió hacia la habitación. Su mente estaba en caos. Su corazón palpitaba con fuerza. Se dio cuenta de que debía irse de esa casa, de ese lugar.
La advertencia del extraño resonaba en su mente. Regresó a su habitación y recogió su mochila. Comenzó a empacar lo más rápido que pudo, sintiendo que cada segundo contaba. Mientras lo hacía, un ruido resonó en el piso inferior. Una puerta se cerró violentamente y un grito agudo llenó la casa. Sam se congeló, la mochila a medio cerrar. El sonido provenía del sótano. Un instinto primario le decía que no debía ir, pero no podía quedarse allí. La curiosidad lo consumía, y el deseo de saber qué estaba pasando lo arrastró hacia las escaleras. Bajó lentamente, cada paso resonando en el silencio. Al llegar al último escalón, se encontró frente a la puerta del sótano. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y descendió a la oscuridad. El aire era frío y denso, y la linterna iluminó una habitación llena de viejas cajas y muebles cubiertos de polvo. En el centro, una figura se retorcía en el suelo. Un grito aterrador salía de sus labios. Era una mujer, con el cabello revuelto y los ojos desorbitados. Sam retrocedió, horrorizado. «¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Ayúdame, no puedo salir de aquí», gritó la mujer mientras su cuerpo parecía luchar contra cadenas invisibles que la mantenían atada al suelo. Desesperado, Sam se acercó, pero cuando lo hizo, la mujer levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de un terror indescriptible, y en ese momento algo en su rostro cambió. «No te acerques, él viene». Un frío gélido recorrió la habitación y una sombra emergió de la oscuridad, un ser alto y delgado que se deslizaba hacia ellos. La figura se acercó lentamente y Sam sintió que su cuerpo se paralizaba.